Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Lomelí, pertenezco al grupo de Brazos Abiertos de la Misión de San Gabriel. Para mí es un privilegio y una bendición poderles compartir este 24 de junio del 2020, poderles llevar el mensaje el día de hoy. Y yo he sido el privilegiado, sido el elegido por Dios para poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Quizás se preguntan por qué estamos haciendo por medio de este medio, pero todos conocemos la realidad de lo que está pasando, que no podemos reunirnos en las iglesias, que no podemos regresar al grupo de oración como es Brazos Abiertos. Entonces, siempre hay una persona a la cual Dios le da la visión para poder compartir la palabra de Dios, pero el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces el hombre quiere actuar de una manera, pero Dios cambia las cosas. Dios cambia las cosas conforme a su bendita voluntad. Y en un tiempo un hermano compartía y decía, ¿por qué no tomamos este medio y empezamos a predicar? Pero teníamos que pasar primero ese proceso. Teníamos que discernir un poco para poder llevar ese bendito mensaje. Y llegó el tiempo de Dios para poder compartir su bendita palabra. Y este día me toca a mí poderles compartir esa bendita palabra de Dios, ese mensaje, para que pueda llegar a todas esas almas, a esas personas que no nos podemos reunir, que podemos utilizar este medio. Este bendito medio que, ¿cómo no? Podemos utilizarlo para poder llevar ese mensaje. Y ese mensaje el día de hoy, antes de comenzar, queremos consagrar este medio. Queremos consagrar esta prédica, queremos consagrar la tecnología para que sea una bendición para llevar el mensaje de Dios a cada uno de los hermanos. En esta noche, Señor, yo quiero consagrarte, Señor, este proyecto. Yo quiero consagrarte, Señor, y ponértelo en tus benditas manos, Señor, para que este medio, Señor, sea una bendición para los hermanos, Señor, que vean esta prédica. Para que los hermanos que están detrás de esa cámara, Señor, de ese teléfono, de ese televisor, Señor, puedan recibir este mensaje, Señor, que tienes para cada uno de ellos. Yo te lo pongo en tus benditas manos, Señor, y te lo consagro, Señor, y que se lleve conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Que no se haga la voluntad mía, que no se haga la voluntad de nadie, Señor, sino que se haga tu bendita voluntad, Señor. E invitamos a la Virgen María para que interceda, para que cada prédica, para cada mensaje que se lleve por medio de este medio, sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, Señor, te lo queremos consagrar a ti, Señor. Y que cada persona, Señor, que se pare atrás de ese televisor, Señor, a cada persona que se ponga, Señor, a escuchar este mensaje, Señor, sea un mensaje, Señor, de fortaleza, Señor. Sea un mensaje, Señor, que lo llene, que le vuelva a dar, Señor, esa confianza, Señor, de poder escuchar ese mensaje, Señor. Ya que porque tú has permitido, Señor, no podemos reunirnos, Señor, en una iglesia, Señor, para poder predicar, Señor, o ir a algún lugar, llevar retiro, Señor, llevar, Padre Santo, esas prédicas a diferentes comunidades. En esta noche, Señor, te lo queremos poner ante tus pies, Señor. Te lo queremos poner, Señor, ante tus pies, Señor, para que podamos, este medio, Señor, sea una bendición, Señor. Ya que muchas veces, Señor, es utilizado, Señor, para cosas, Señor, que no te agradan. Que este medio, Señor, queremos hoy utilizarlo, Señor, para poder llevar ese mensaje, Señor, a esas almas, Señor, que están atrás. Que no podemos, Señor, salir a llevar ese mensaje, Señor, a esos lugares, Padre bendito, Señor, donde tú quieres, Padre Santo, que llevemos ese mensaje. Yo antemano, Señor, te lo consagro una vez más. Invitamos al Espíritu Santo para que se mueva en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, Señor, que va a estar, Señor, por medio de este medio, Señor, llevando este mensaje, Padre bendito. Yo te doy las gracias, Señor, porque me has elegido, Señor, a mí, Señor, para comenzar, Padre Santo. De antemano, Padre bendito, gracias, Señor, por todos estos momentos, Señor, que nos has hecho pasar a cada uno de nosotros, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque has puesto la mirada en cada uno de nosotros, Señor, que abrimos nuestros ojos. El día de hoy, Señor, cuántas personas no la abrieron, Señor, y a nosotros, Señor, fuimos privilegiados para poder, Señor, abrir nuestros ojos, poder hablar de ti, Señor, poder hablar de ti, Señor, que eres un Dios Padre bueno y misericordioso, Señor, que tienes tu mirada puesta en cada uno de nosotros, Señor, y te damos las gracias por eso. Porque cuántas de las personas, Señor, quisieran poder haber abierto los ojos del día de hoy, Señor, y no pudieron, Señor. Y no es coincidencia, Señor, sino que es tu santa y bendita voluntad, Señor. Pero tú quieres unos hijos, Señor, agradecidos, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por darnos ese privilegio
y el cual en esta noche, Señor, yo quiero darte las gracias. Muy en especial, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder compartir tu bendita palabra, Señor, para nuestros hermanos de brazos abiertos, Señor, y para las personas que quizás miren este mensaje, Señor. Porque la palabra de Dios tuya, Señor, dice que debemos dejarla rodar, Señor. Debemos de dejar rodar tu bendita palabra, Señor, así como Pedro, Señor, que dejó que siguiera rodando, Señor, que siguiera llevando ese mensaje, Señor, no nomás a uno, sino al confines de la tierra, Señor. En esta noche, Padre Santo, yo te doy las gracias por eso, Padre. Y me pongo en tus benditas manos, Señor, ¿para qué? Para que este mensaje, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros, sea un mensaje, Señor, conforme a tu santa voluntad. Y yo a ti, mi hermano, que me vas a estar mirando ahí, yo te hago una pregunta. Cuando tú tienes tu casa conforme a cómo fueron tus medios, tus capacidades para comprar tu casa. Pero llegó un tiempo que esa casa, tú necesitabas hacerle un cambio. Quizás querías cambiar el color de la sala. Quizás querías cambiar el color de la recámara. Quizás necesitaba un cambio, pero un cambio mejor. Un cambio para que fuera diferente, para que no fuera la misma casa. Quizás te aburrieron los muebles y querías comprar unos muebles nuevos para que cambiara la casa. Y así empezaste a ver qué es lo que no te agradaba de la casa y decidiste hacerle grandes cambios. Pero todo cambio siempre tiene que ser un cambio para mejor, porque tú no vas a pintar tu casa de un color que no te agrada. Sin embargo, tú quizás tienes un color ya elegido y simplemente le diste un retoque para que cambiara tu casa, para que fuera una casa diferente. El mismo edificio, el mismo espacio, el mismo tamaño de tu casa, nada va a cambiar. La estructura de tu casa quizás no va a cambiar, pero el interior de tu casa va a cambiar. ¿Por qué? Porque le cambiaste la pintura, le cambiaste nuevos muebles, le cambiaste todo adentro, moviste los muebles de un lado para otro. Quizás colgaste un cuadro, como este hermoso cuadro que yo tengo atrás de mí, mira. Quizás tú cambiaste un cuadro para otra pared. ¿Para qué? Para que hubiera cambios en tu casa. Exactamente eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. Y yo vengo a compartirte su bendito tema de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo a compartir ese hermoso tema que Dios puso en mi mente. Y el tema se llama: Dios quiere hacer grandes cambios en nuestras vidas. Ese hermoso tema, cuando yo estaba pidiéndole a Dios que quería que les compartiera a ustedes, me empezaron a venir tantas cosas, tantos pensamientos. Porque hay tantas cosas de las cuales yo puedo hablarte, mi hermano, en esta noche. Hay tantas cosas en cuales yo puedo compartirte la bendita palabra de Dios. Pero había algo muy en el centro de mi ser, en mi mente, que me venía y me decía: necesito hacer grandes cambios en tu vida. Y volví a pedirle a Dios y volví a pensar. Me ponía a orar en mis ratos que yo puedo. Y volví a venir esa palabra de cambios en tu vida. Entonces yo le puse ese nombre en esta noche al tema: Dios quiere hacer grandes cambios en tu vida. Y sí, exactamente eso es lo que Dios quería que compartiera con ustedes para comenzar este proyecto. Para comenzar esta nueva etapa de brazos abiertos, de poder compartir por medio del Facebook o del YouTube la palabra de Dios en cada uno de ustedes, mis hermanos. Ya que, como les reitero una vez más, no podemos reunirnos en la parroquia todavía. Podemos reunirnos en la bendita misa, pero como todos sabemos son 100 personas. Y algunos no podemos ir en ese momento. Algunos quizás ya fuimos a la iglesia y no pudimos entrar porque solamente le dan la capacidad de 100 personas. Entonces, por medio de esta forma, Dios empezaba a ver en cada uno de nosotros algo que no le agradaba, algo que no era
hermoso para sus ojos, algo que no le gustaba de cada uno de nosotros, que Él decidió que pasara algo para poder volver a tener ese encuentro personal con cada uno de nosotros. Y empezamos a ver todo ese proceso que estaba pasando. Empezaba a oírse en las noticias, en la televisión, en los teléfonos. Empezamos a escuchar tantas veces de un virus que andaba en China. Y muchos de nosotros quizás lo tomamos como que algo pasajero. Mirábamos las noticias, claro, un virus en China. Y no le poníamos mucha atención. ¿Por qué? Porque estaba a larga distancia. Estaba a un lugar muy remoto de nosotros. Y nunca nos imaginamos que algún día nos iba a llegar a nosotros. Se empezaban a oír las noticias y nosotros seguíamos nuestra vida igual. Del trabajo a la casa, de la casa a compras, de la casa a la iglesia, de la iglesia al grupo de oración. Y así era nuestra vida cotidiana, empezaba a ser una rutina nuestra vida. Ya nuestra vida ya no, quizás, no digo que para todos, quizás para algunos de nosotros ya era una rutina de todos los días. Levantarte, ir al trabajo, del trabajo a la casa, y constantemente era una rutina por meses o por años. Pero Dios se daba una vez cuenta, una vez más, cuando se dio cuenta que sus hijos se estaban perdiendo y mandó a nuestro Señor Jesucristo a dar su vida por cada uno de nosotros. Y todos sabemos cómo fue su vida. Cuando Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros, ¿qué tuvo que padecer para poder darnos esa salvación a cada uno de nosotros? Una vez más, eso fue hace mucho tiempo. Ahora es un tiempo en el 2020. Y se está dando cuenta una vez más, Dios se ha dado cuenta. Y nos ha estado hablando por medio de prédicas. Nos ha estado hablando por medio de la bendita palabra de Dios en la Santa Misa. Nos está hablando Dios a cada uno de nosotros por el hermano. Nos está hablando Dios cada uno de nosotros y nos está diciendo otra vez más que se está perdiendo sus hijos. Se está perdiendo una vez más sus hijos poco a poco. Y Él decide hacer nuevos cambios en nuestras vidas. Pero nos hablaba de tantas formas que todos ignorábamos. Todos ignorábamos en la forma cuando nos hablaban, la forma cuando oíamos una prédica o cuando escuchábamos un hermano, cuando oíamos al santos sacerdotes, a nuestro bendito Papa dándonos ese mensaje y todos ignorábamos. Entonces el Señor toma la decisión y permite que haya ese virus. Porque sabemos que Él tiene el control, Él tiene el poder para destruir todo eso, pero Él se estaba dando cuenta que nosotros nos hacíamos los sordos. No escuchábamos esa llamada de atención que Dios nos estaba haciendo en cada uno de nosotros y permite que llegue ese virus. Y cuando menos se acuerde, ya lo tenemos aquí en Estados Unidos. Ya lo tiene México, lo tiene todo el mundo entero y todavía seguimos ignorando todo lo que estaba pasando. Está muriendo gente por todos lados. Están los hospitales llenos. Están las funerarias llenas y todavía algunos de nosotros todavía incrédulos a lo que está pasando. Entonces Dios, cuando permite que llegue ese virus, Él decide hacer grandes cambios en su iglesia. Él quiere hacer grandes cambios en ti, mi hermano, y en mí, personalmente en cada uno de nosotros. Y empieza a cerrarnos muchas cosas en cual nos reuníamos. Empieza a permitir que se empiecen a cerrar muchas cosas en cual tú y yo nos movíamos. Y empezaba a aislarnos el Señor una vez más y empieza a cerrar, a permitir que se cierren negocios. Empieza a permitir que se cierren salones de fiesta. Empieza a permitir que empiecen a cerrarse trabajos. Empiecen a cerrarse tantas cosas que para cada uno de nosotros empieza a ser un cambio muy doloroso. Gracias a Dios a algunos de nosotros no perdimos el trabajo. ¿Por qué? Porque como les dije desde un principio, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y Él no se equivoca. Yo gracias a Dios no perdí mi trabajo, pero ¿cuántas personas perdieron ese trabajo? Se cerraron los grupos de oración. Se cerraron las benditas iglesias en las cuales íbamos a escuchar su bendita palabra y más que nada recibir su bendito cuerpo,
que es la Santa Eucaristía. Y muchos nos hacemos la pregunta, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué ha permitido que se cierren las iglesias? Por lo mismo, porque muchos, quizás nosotros, algunos de nosotros estábamos en esos momentos de una rutina de ir a la iglesia. De que ya teníamos programado el domingo para ir a misa y hacer esto otro. Ya teníamos una rutina. Y muchas veces no le agarrábamos el amor. No valorábamos lo que realmente era ir a recibir el cuerpo de Cristo. Y Dios permite que se cierren sus iglesias. Pero como les digo, mis hermanos, muchas veces esos cambios son dolorosos y no nos gustan. Quizás en ese cambio tú perdiste tu trabajo. Quizás tú te caíste enfermo de ese virus. Quizás tú tenías tantas ganas de ir a la iglesia y no podías. Y tú eras una persona de las cuales estabas ahí contento, ibas con ese amor, con ese fervor a recibir el cuerpo de Cristo. Y se cierran las iglesias. Ahora tenía que utilizar el Facebook para escuchar las misas. Pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo que ir a la casa del Padre. Ahí donde tú sentías que te recibía con los brazos abiertos, ahora muchas veces ya estabas escuchando la misa sentado en el sofá, con una comodidad que nunca te imaginaste, o ahí en la cama viendo la Santa Misa. Muy bien era lo que nos estaba pidiendo la Iglesia Católica. Era lo que nos estaba pidiendo el bendito Papa Francisco. Y estamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a alguien quien nos rige. Nosotros tenemos a alguien arriba de nosotros que nos está guiando. ¿A quién dejó Dios en este mundo para guiarnos y tenemos que ser obedientes? Quizás no nos gustaba. Quizás no nos parecía bien que estuviéramos en la casa y a gritos pedíamos que nos abrieran las iglesias para ir a escuchar la misa. Pero tenemos que obedecer a nuestro Padre. Tenemos que obedecer al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque por eso Dios lo dejó a él, para guiarnos. Entonces empezamos a ver todo eso en esos cambios, y esos son los cambios que no nos parecen. No nos parecía de que nos cerraran las iglesias, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlos para hacernos entender que necesitábamos cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir más que nada. Tenía que pasar algo para que una vez más tendríamos que estar en ese momento personal con Él. Pero vamos a ver la bendita palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? La bendita palabra de Dios en este día en Romanos 3, 9, 12. Y mira lo que nos dice la bendita palabra de Dios en Romanos 3, 9, 12. Cómo Dios nos hablaba y por qué Él tomó esa decisión de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestra forma de ser, de cambiar todo, porque Él llegó a esa decisión. Y mira lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Romanos 3, 9, 12. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ningún sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Palabra de Dios. Fíjate nomás qué hermoso nos habla la palabra de Dios hoy. Hermoso y muy duro. Porque dice que nos hemos extraviado. Que ya nos
nos domina el pecado. Que nos domina el pecado y que ya no hay ninguno sensato que obre conforme a la voluntad de Dios. La bendita palabra de Dios siempre es una espada de doble filo, que nos habla en veces muy bonito, pero muchas veces nos habla fuerte y nos habla directo a cada uno de nosotros y Él nos dice que no hay ninguno. Pero eso no quiere decir que en el mundo no haya nadie, sino que simplemente Dios le habla a cada uno de nosotros conforme a su voluntad de Él. Porque Él te conoce y Él me conoce a mí. Y Él conoce a cada uno de nosotros y Él en algunos de nosotros no ha encontrado nada bueno ya. O sea, ya no hay alguien que sea bueno en este mundo, que sea justo. Como le reitero, no dice que no haya nadie en este mundo, porque sí lo hay. Hay hombres buenos, hay hombres que todavía hacen el bien. Pero el Señor estaba hablando a cada uno de nosotros porque nos conoce. Porque le empezamos a fallar al Señor en diferentes formas. Empezamos a fallarle quizás en una cosa, en otras cosas no. ¿Por qué? Porque si ustedes ven a mi espalda, miren sus ojos. Qué hermosos ojos, esos ojos penetrantes que mira, que traspasa nuestra mente, que traspasa nuestro corazón porque nos conoce. Esa mirada que la ven ustedes profundamente es una mirada que duele verlo. Cuando yo miré ese cuadro, fue lo primero que a mí me hizo llorar de ver cómo esa mirada tan fuerte no soporta uno mirarlo. Porque sabemos que no somos dignos de mirarle a los ojos. Que no somos dignos de mirarle esos ojos que todavía de ternura, pero muy en el fondo son unos ojos de dolor que tiene por cada uno de nosotros por el daño que hacemos. Y precisamente por eso yo escogí este lugar en mi casa, que es su casa de ustedes también. Qué mejor lugar que estar aquí frente a Él. Que esa mirada que está mirando a cada uno de ustedes, esa mirada penetre sus corazones. Así como penetró las mías cuando yo miré ese cuadro, yo dije, qué hermosos ojos, pero yo sentí ganas de llorar. ¿Por qué? Porque miraba ese dolor. Y yo quería hacerlo aquí delante de Él para poder compartir lo que yo sentí. Pero como sabemos, Él permitió ya después que llegara este virus. Y muchos nos preguntamos, ¿pero por qué no lo detiene? ¿Que no tiene el poder para detenerlo? ¿Para destruirlo? Claro que lo tiene. Él tiene todo el bendito poder para destruir todo porque lo formó. Él permitió que llegara ese virus a este mundo por una razón y por un motivo. Nosotros no conocemos y nunca vamos a conocer los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es majestuoso. Y nunca vamos a poder llegar a tener esa inmensidad como Él, porque Él es libre de pecado y nosotros somos pecadores. Y precisamente por eso muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, ese corazón limpio, esa mente para poder entenderlo. Porque el pecado cada día, cada uno de nosotros, nos va manchando poco a poco y llega el momento que no podemos ni entender a Dios. ¿Por qué? Porque nos ciega el pecado. Entonces Él permitió que llegara ese virus a este mundo. Pero muchas veces vemos el coronavirus. Pero yo en esta noche, más que nada quiero decirte que sí es parte del corona, pero es peor lo que está pasando, es el pecado que nos está destruyendo. Le tenemos miedo al COVID-19. Le tenemos miedo a contagiarnos del COVID-19. Pero ¿por qué no tenemos miedo? ¿Por qué no tenemos asco de poder ensuciarnos con el pecado que es el que está destruyendo más gente? Es el pecado el que está destruyendo a cada uno de nosotros. Y a ese no le tenemos miedo, al contrario, nos ensuciamos más. Precisamente por eso el Señor permitió que llegara este virus a este mundo. ¿Para qué? Para aislarte en tu casa. Para aislarte, para encerrarte en tu casa.
¿Por qué? Porque el mundo nos estaba atrayendo, el mundo nos estaba derrumbando, el mundo nos estaba consumiendo. El Señor dijo, basta. Si yo permito que llegue esto, voy a encerrar a mis hijos. Voy a encerrar a mis hijos en su casa. Permitió que se cerraran, como les digo, las iglesias, los grupos de oración, trabajos. Y por coincidencia no. Pasó eso porque Dios quería hacer algo con nosotros. Quería hacer algo contigo, mi hermano, y algo conmigo. Y eso es lo que ha estado haciendo en estos meses. Porque Él tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Y Él quería recuperar algo que ya había perdido. Algo que ya había perdido por la rutina, por el mundo. De cómo el mundo nos ha arrastrado y hemos perdido esos momentos íntimos con Dios. Entonces, al encerrarnos en nuestra casa, yo pienso que todos ustedes llegó el momento de que se sentó a meditar. De que se metió ahí a su habitación, como dice la bendita palabra de Dios, enciérrate en tu cuarto. Enciérrate ahí en tu casa, cierra la puerta y habla conmigo. El Señor cerró las puertas de nuestras casas. Y estando encerrado, ¿qué más íbamos a hacer? Quizás por miedo algunos doblaron rodilla. Quizás por miedo algunos clamaron a Dios. Pero ese era un plan que Dios tenía. Que el mundo completo clamara misericordia de Dios. Y si todos nos dimos cuenta, aquí no hubo religión. Aquí no hubo gobierno, no hubo presidente, no hubo artista, no hubo ingeniero, no hubo ninguna profesión, ningún ser humano con la más grande posición, con las más grandes cantidades de dinero, con el poder que tiene el mundo, que no se encerró en su casa y clamaba y sigue clamando misericordia de Dios. Exactamente por eso Dios permite esto. Fíjate, ¿quién nos diría que después de estar predicando en la iglesia, hoy tenía que predicar desde mi casa? Así a ti, mi hermano. Tú quizás mandas mensajes por Facebook o YouTube. Bendito sea Dios porque estás utilizando la bendita tecnología para algo que Dios quiere. Para algo bueno. Para algo que vamos a sacarle un buen provecho, poder llevar el mensaje. Entonces, ya cuando encierra a cada uno de nosotros, el Señor empieza a hablarte. Empieza a hablar a cada uno de nosotros y empieza a hacer el primer cambio en nuestra vida. El primer cambio en nuestra vida nos demuestra que Él tiene el poder y el control de todo el mundo. Lo cual a algunos de nosotros quizás ya se nos había olvidado y creíamos que el mundo era de nosotros. Que nosotros podíamos controlar el mundo. Que nosotros podíamos controlar todo. El Señor en este año nos hace entender, quizás en una manera dolorosa, en una manera que no nos gusta quizás, pero el Señor nos hace entender que Él tiene el control de todo. El Señor tiene el control de nuestras vidas. El Señor tiene el control de nuestra economía. El Señor tiene el control de todo el mundo. Si tú te das cuenta, ahorita en este tiempo los ricos, los millonarios, los poderosos, el país más poderoso de este mundo no ha podido hacer nada. El más millonario no ha podido hacer nada en contra de ese virus. ¿De qué nos sirve tener millones? Claro que es necesario el dinero. Yo no digo que es malo. Si tienes dinero, bendito sea Dios. Si no tienes dinero, bendito sea Dios también. Si tienes lo más lo necesario, bendito sea Dios. Pero ni todo el dinero del mundo ha servido.
para poder controlar ese virus. Al contrario, algo bien hermoso que yo miraba y me llenaba de gozo y me llenaba de alegría y más que nada podértelo decir en esta noche. Qué hermoso ver que muchas veces bajábamos a los campesinos, muchas veces bajábamos a los del campo y ellos son los que nos están dando de comer porque ellos han estado trabajando, mientras que tú y yo estamos encerrados en nuestras casas. Bendito sea Dios, Señor, porque hoy sí podemos valorar, Señor, esas personas, Señor, que trabajan de sol en sol. Ahora sí podemos, Señor, darle las gracias, Señor, y alabarte y bendecirte, Señor, y pedirte grandes bendiciones, Señor, para esas personas, Señor, que se están matando en esos campos para poder traer el sustento para cada uno de nosotros. Qué hermoso eres, Señor. Qué hermoso eres, Señor, porque una vez más, Señor, nos demuestras que tú a la hora y el momento que tú quieres, Señor, nos destrozas, Señor, interiormente. Nos baja, Señor, de nuestro ego y nos haces entender, Señor, que sin ti no somos nada. Que somos tercos. Que somos tercos, Señor. Pero ya en estas situaciones, Señor, bendito virus, Señor, que permitiste. Porque pudimos, Señor, doblar nuestras rodillas y seguimos doblando rodillas, Señor, pidiendo clemencia y misericordia, Señor, para que mandes, Señor, esa sanación, Señor. Que mandes la cura, Señor, de ese virus. Te pedimos te seguimos pidiendo, Señor, por esa medicina. Pero simplemente, Señor, que se haga tu santa voluntad. La hora y el momento, tú la tienes. Y todos debemos esperar, Señor, con paciencia, Señor, el momento y la hora en la cual tú vas a tomar la decisión, Señor, de parar todo esto. Yo por eso, Señor, te alabo y te bendigo, Señor, porque a mí me diste el privilegio, Señor, de trabajar. Algunos no, Señor. Algunos, Señor, yo miraba los mensajes, Señor, en Facebook de poder compartir, Señor, lo poquito, Señor, que tenemos con un hermano. Miraba tantas gentes, Señor, arriesgando sus vidas, Señor, llevando comida a un hermano. Tú y yo, mi hermano, podemos hacer eso también. Si tú tienes, comparte. Comparte con el hermano necesitado. No necesitas ir a llevárselo, dárselo en las manos. Puedes hacerlo en la puerta de su casa. Puedes enviárselo en un carro. Puedes mandárselo con alguien que pueda llevárselo. Todo eso en este proceso que estamos pasando, hemos recuperado el amor al prójimo. Hemos recuperado a valorar a nuestros hijos. Hemos podido recuperar esos tiempos que hemos perdido fuera y hemos descuidado a nuestros hijos. Has estado en casa, quizás ya no comías en familia, hoy ya comes en familia. ¿Por qué? Porque la primera iglesia es nuestra familia. Yo te alabo, Señor, por esos momentos de poder compartir con nuestra familia. Yo te pido, Señor, por cada una de esas personas, Señor, que desde ese día que comenzó ese virus, Señor, han estado doblando rodillas, Señor, como esos guerreros, Señor, ayunando, orando. Así te hago la invitación a ti, mi hermano, también en esta noche, que no te canses de orar. Quizás tienes un trabajo que no puedes estar orando, pero esos momentos que puedas, ora. Sigamos orando. Sigamos pidiendo, doblando rodillas, pidiendo a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, que lleve nuestras peticiones al Padre para poder llevar, para que escuche nuestras plegarias. Todos los medios hablaban. Y el enemigo empezaba también a trabajar en todo este problema. Primero nos ponen tantas muertes, miles y miles infectados y todo eso. ¿Y cuántos infectados del pecado hay en este mundo? Pero el mundo se enfoca en el coronavirus. El mundo se enfoca en ese virus que está matando, claro. No podemos hacernos los ciegos, pero el pecado está destruyendo más almas. Veíamos tantas noticias en
diferentes países pidiendo la aprobación del aborto. Oramos, sigamos orando, pidiéndole a Dios por el don de la vida. El mundo empieza a destruirse y ahora vemos que pasa un desastre con esta persona de piel morena. Y el mundo se aloca y empieza a hacer protestas. Claro, está bien. Es válido protestar pacíficamente. ¿Por qué? Porque fue una injusticia. Porque fue una injusticia lo que pasó. Pero hay que hacer protestas pacíficamente. Y el enemigo empezaba a actuar, a hacer desorden. No todos los que estaban ahí, pero empezaba a trabajar el enemigo ahí. Bendito sea, Señor, porque ha parado. Ha parado toda esa cosa, Señor, todas esas protestas violentas. Entonces, antes podíamos salir a predicar, a llevar la bendita palabra de Dios a diferentes lugares. Podíamos llevar retiros. Podíamos llevar retiros fuera del país. Podíamos llevar prédicas en otras iglesias. Pero tú decidiste, Señor, que hoy teníamos que hacerlo de nuestra casa. Que teníamos que hacerlo desde este rinconcito, desde ese lugar acogedor que tenemos en nuestra casa. Teníamos que empezar a predicar. Y hoy te voy a invitar para que veas lo que nos dice la bendita palabra de Dios en Romanos 12:2. Y nos sigues hablando tú, Señor, en tu bendita palabra en Romanos 12:2. ¿Por qué tomaste esa decisión de permitir eso que está pasando ahorita? Porque el mundo se estaba perdiendo. Y nos dice así: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Nos dices una vez más, Señor, que no sigamos la corriente del mundo. Y muchas veces eso es lo que estábamos siguiendo cuando debemos de seguir tu bendita palabra de Dios. Tu bendita palabra, Señor, que es eficaz, Señor. Porque cuántas veces, Señor, nos han dicho, Señor, como en tu bendita palabra de Dios, donde dice: yo soy el camino, la verdad de la vida, Señor. ¿Y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y andamos buscando otros lugares, Señor. Andamos buscando, mi hermano, otros lugares cuando sabemos y tenemos la bendita palabra de Dios en nuestra casa. Escudriñemos las escrituras para poder entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muchas veces estamos esperando a alguien que nos hable, cuando ahí tenemos la herramienta en nuestras manos. Y en estos momentos, mi hermano, abre la bendita palabra de Dios. Dedícale un tiempo a la lectura y el Señor te va a estar hablando como a mí. Como te dije, muchas veces nos habla fuerte y nos duele. Nos duele cuando nos habla fuerte, pero Él nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor en esta cuarentena, como se le dice en esta pandemia, el Señor también ha hecho grandes cambios en mí. Y estoy bien seguro que ha hecho grandes cambios en tu vida también. Y un cambio grande que ha hecho en mi vida es valorar al hermano, al necesitado. Ahora sí puedo entender cuando yo veo a una persona en la calle que está necesitada, puedo ver la necesidad que él tiene. Pues como yo le reitero, yo tuve el privilegio de no perder mi trabajo. Al contrario, tengo más trabajo que antes, gracias a Dios. Pero los que perdieron el trabajo, yo me
me puedo imaginar todo lo que estuvieron pasando, todas esas necesidades que siguen pasando algunos, porque muchos de nosotros ya pasamos en el pasado unas necesidades así. Y quizás la gente no lo miró, pero hoy el Señor ha hecho grandes cambios en nuestras vidas, de ver, de poder experimentar la necesidad, de poder quizás de tener dinero y no poder hacer nada. Porque de qué nos servía el dinero si en veces ni en la comida y en las tiendas? Se nos olvidó cuando comenzó esta pandemia. Empezó la avaricia, la soberbia, el egoísmo, y el enemigo empezaba a trabajar también ahí. Mirábamos las tiendas corriendo, unos tras de otros, no les importaba quién comiera. El chiste que mi familia comiera. Pero el tiempo empezó a trabajar Dios en cada uno de nosotros, a hacer ese cambio, y hoy que vamos a la tienda ya vemos que la gente es más consciente. Ya no se abarrotan las tiendas de llevarse toda la comida, sino que ya la gente es consciente de ver que el otro también necesita. Muchos compraban comida y yo miraba en la televisión, yo miraba en el teléfono, miraba personas que llevaban a llevarles comida a otras personas que no podían. Miraba en Italia, en la televisión, a unas personas que estaban ofreciendo su servicio de ir a recoger comida, llevar a las personas infectadas. No les importaba el peligro de contagiarse, al contrario, llevaban esa comida a esos enfermos y no les importaba contagiarse. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que le tengamos el amor al hermano y podamos ayudarle, no importa la necesidad. Dios pondrá los medios y las formas, tú cómo puedes ayudar. Porque ahora son ellos, quizás seas tú mañana, quizás sea yo. Todo eso es lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Pero el Señor tenía que hacer algo para cambiar nuestra forma de ser. El cambio fue doloroso, sí lo entiendo. Muchos perdieron las vidas. Muchos todavía vienen en este tiempo reclamándole a Dios por qué permitiste esto. Muchos todavía no pudieron darle el último adiós a sus familiares. Y tú y yo, mi hermano, que tenemos a nuestro familiar, ¿por qué no le damos las gracias ahorita? Que tenemos el privilegio de verlo cara a cara. Eso es lo que Dios nos está haciendo en este tiempo. Que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Que ahorita que tenemos a los seres queridos estemos con ellos. Porque no sea que nos vaya a pasar como todas estas personas que perdieron a sus familiares ni se pudieron despedirse de ellos, darles una cristiana sepultura. El Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros de diferentes formas. Pero fíjate algo bien importante y bien interesante, que como todos ya conocemos la historia de David y Goliat, el Señor quiere que en esta pandemia que estamos pasando recuperemos esa confianza, esa fe, que recuperemos esa confianza que hemos perdido con Él. Y como todos sabemos la historia de David y Goliat, Goliat era un monstruo, era un gigante grande, con una armadura grande, un peso completo toda su armadura. O sea, mejor dicho, era una muralla difícil de derrumbar. Y todos conocemos que David era un pequeñito, un chaparrito. No era musculoso, era uno que cuidaba ovejas. Exactamente así pasa, mi hermano. Dicen que Goliat, cuando vino, que él salía en la mañana y en la tarde y se paseaba y buscaba y presumía su armadura.
y siempre buscaba con alguien con quien pelear. Y si lo derrotaba iban a ser esclavos. Y si lo derrotaban ellos iban a ser sus esclavos. Pero él sabía que casi era imposible que alguien le ganara. Porque era un gigante. Era rudo. Era malo. Dice que salía por las mañanas y por las tardes. Así hace el pecado, mi hermano, también. Así hace esta pandemia a ti, mi hermano, y a mí. Nos lo muestran en la mañana y nos lo muestran en la tarde. Nos levantamos con el miedo en la mañana, nos acostamos con el miedo por la tarde. Cuidado. Cuidado con ese miedo. Dicen que David, él se la pasaba orando. Él no tenía miedo. Todos los guerreros en ese tiempo le tenían miedo a Goliat. Y fueron días y días que salía Goliat presumiendo su armadura, asustando al pueblo. Pero había ese chaparrito, ese pequeñito David, que él no le tuvo miedo. ¿Y sabes por qué no le tuvo miedo? Porque él tenía la confianza puesta, 100% su confianza y los ojos puestos en Dios. Él sabía que todo lo que iba a pasar era por voluntad de Dios y por eso él no tenía miedo. Exactamente, mi hermano, el mensaje es para ti. Salgamos a pelear esa batalla. Salgamos a pelear en contra del pecado. Ese monstruo que quiere destruir la casa de Dios. Ese monstruo que quiere destruir tu familia. Que quiere destruir los hijos de Dios. Hagamos como David. Mientras que él se presenta allá afuera, oremos nosotros. Sigamos orándole a Dios y veremos la gloria de Dios. Pronto veremos la respuesta de Dios. Yo te invito, mi hermano, que pienses todo este tiempo que has estado encerrado en tu casa, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué cambios Dios ha hecho en tu vida en estos días? Yo te hago la invitación a ti, mi hermano, en esta noche. Que en esos momentos que estés solo, órale a Dios. Dobla rodilla y dile, Dios mío, aquí estoy. Yo creo en ti. Yo creo que vamos a salir de esta. No sé cuándo, Señor, pero tú tienes la hora y el momento. Pero vamos a salir de esto. Vamos a salir triunfante. ¿Por qué? Porque la casa de Dios se empezó a abrir. Pero da tristeza, mi hermano, llegar a la iglesia. El día que la abrieron fui a ayudar a la iglesia. Y yo esperaba ver una cantidad de personas en la iglesia formadas para entrar. Pero el miedo nos sigue dominando. El miedo de contagiarme nos sigue dominando. Y la primera vez que yo fui a la iglesia, yo dije, me voy a ir temprano para ver y me va a doler el corazón poderle decir a alguien que no podía entrar a la iglesia porque ya eran las 100 personas. No fue así. Mi primera reacción cuando llego a la iglesia, no llegaron las 100 personas. Pero eso sí, las tiendas se abrieron y están llenas. Ahí no tenemos miedo de contagiarnos. Ahí no tenemos miedo de que se nos pegue el coronavirus. No, mi hermano, no nos equivoquemos. Vayamos a la casa de Dios, que no hay nada mejor que ir a la bendita misa y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No hay nada mejor que pueda llenarnos más que la bendita misa y recibir su cuerpo y su sangre. Uno dice, si me contagio, bendito sea Dios. Si me contagio la iglesia, bendito sea Dios. Si Él lo permite, bendito sea Dios. Pero la sangre de Cristo tiene poder que venció al enemigo en la cruz. Que no pueda vencer un virus, mi hermano. Yo te pido que no te retires de la iglesia. Es tiempo de regresar a la casa del Padre.
Así como el hijo pródigo cuando lo recibió el padre, así nos espera Dios en la iglesia. Y qué triste ver es que yo me imagino ver a Dios con los brazos abiertos y no llegan ni las 100 personas. Es tiempo de creerle a Dios. No simplemente es decir creer en Dios, sino creerle a Dios. Así que yo te voy a pedir, mi hermano, en esta noche, vamos a orar por un momento. Ahí donde estés cuando veas esta prédica, que sea de bendición para tu familia. Así como miras el rostro, este rostro hermoso. Que así en ese momento que estás ahí escuchando este mensaje de este siervo inútil de Dios, que sea Dios el que te hable a ti por medio de esos ojos. Yo te voy a pedir ahí, mi hermano, que oremos un momento y pidámosle a Dios misericordia en este tiempo. Bendito seas, Padre, porque nos has permitido, Señor, experimentar tantas cosas, Señor. Nos has permitido, Señor, experimentar enfermedades, Señor, necesidades económicas, Señor, insultos. Nos has permitido vivir tantas cosas, Señor, en este tiempo, Señor. Pero era necesario, Señor, que nos pasaras, Señor, por ahí. Como dice en tu palabra, Señor, que nos vas a pasar por el crisol, Señor. Que nos vas a, Señor, a transformar, Señor, como el barro en manos del alfarero, Señor. Así queremos, Señor, que nos cambies nuestras vidas. Que rompas, Señor, lo que no te agrada de cada uno de nosotros, Señor, y empieces a transformarnos, Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor, aunque nos duela. Porque, Señor, si no nos duele, Señor, es porque nos estás transformando, Señor, en algo que estamos quizás no bien, Señor, pero quizás no nos está doliendo, Señor. Es algo que no nos estamos acostumbrando, Señor, a ti. Pero te pedimos, Señor, que nos transforme, Señor, y nos duele, porque sabemos, Señor, que te estamos fallando. Nos duele, Señor, porque podemos ver tu mirada, Señor, y nos duele, Señor, este tiempo. Nos duele, Señor, y no estábamos acostumbrados, Señor, a estar tanto tiempo encerrados y tener ese momento, esa intimidad frente a frente contigo. Yo te doy las gracias, Señor, por todo esto que está pasando. Y te doy las gracias, Señor, por ese COVID-19. Porque por medio, Señor, de ese virus que tú permitiste, Señor, pudimos encontrarnos una vez más contigo. Pudimos, Señor, tener ese encuentro personal contigo, Señor. Yo te doy las gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Y todo esto, Padre Santo, te lo pongo en tus benditas manos, Señor. Y sellamos, Señor, esta charla, Señor, en tu precioso nombre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hiromi.